Bueno, ahí estamos. Buenas noches. Bienvenidos al programa 6 de jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino en 1970. Vamos a recordar algunos jugadores pedidos por un hombre que me pidió que hiciera una formación de Boca de 1943-1944, cuando River ya tenía la máquina del fútbol, que jugaba Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, Justo. Era la máquina de River de esa época, pero Boca ganó los dos campeonatos, dirigido por Alfredo Garazzini, un hombre dedicado a Boca. Y ahora le vamos a dar las formaciones de esa época. Los del banco de suplente era Diano, un gran arquero que en vez en cuando era titular. Lige, un puntero izquierdo de muy buena pegada y de muy buenos gambeta. Castro, Enrique Castro y Juan Pérez, unos buenos jugadores. También Vilanova, que era mediocampista. Ese era el banco de suplente de 1944. La formación de Boca era Claudio Vaca, jugaba de muy buen, en el portero atajaba muy bien, volador, un gran jugador de fútbol en el arco de Boca, recordando muchos años en primera. También estaba José Marante, un número gran jugador, goleador también. También estaba de dos Víctor, un gran número 2 como Balusi, Carlos Sosa y Ernesto Orlazati, otro gran jugador de fútbol. También tenían a Natalio Pesia, Mario Boyer y Pío Sicto Corcuera, un gran número 10, delantero. También estaba Jaime Sarlanga, también estaba Severino Varela y Mariano Sánchez, un jugador muy bueno, puntero izquierdo, que nació ahí en Casilda, Santa Fe, de los pagos de Marcelo Troviani. Un gran equipo ese que fue de Boca, salió 2 veces campeón, casi los mismos jugadores. En esa época no había, River tenía la máquina, jugaban muy bien. Amadeo Carrizo era el arquero, y había un 2 que jugaba muy bien en River, que era Rodolfi. Y muy buenos jugadores. También Boca se conocía los viejos, antiguos, que, que formaban a Boca en esa época, lo decían de memoria, sin los nombres. Jugaba Vaca, Marante, Balusi, Sosa y Lanzati, Pesia, Boyer y Corcuera, Sarlanga, Varela y Sánchez. Se lo sabían de memoria porque era el equipo que más ha ganado en la historia de Boca, el mejor equipo de aquella época. Quizás siga siendo historia en Boca porque no consiguen esos equipos más en esas canchas que de tierra, poseada, la pelota era diferente, era liviana, era otro estilo de fútbol, otra calidad, que tendrían que ser hoy estos jugadores que juegan al fútbol, que copian a los europeos. Y Boca necesita, o la Argentina, los jugadores de la selección o de todos los equipos argentinos, sacar un número 10 para que maneje los hilos de todos los equipos. Y así
que sepan tirar un caño, jugar de lujo, los tiros libres. Hoy no tiene nadie alguna buena pegada por aquella época como Maradona, Alonso, que le pegaban los tiros libres y eran todos goles, o que se vayan afuera, pero por lo menos alguien pateaba al arco esos tiros libres. Hoy no hay, muy poquito, casi nada. Y bueno, ahora cambiando de tema, en Huracán y Estudiantes de La Plata en 1972, recordando una curiosidad en el fútbol argentino que nunca se ha ido en esos tiempos de esa época, la jugada de que Huracán le ganó a Estudiantes 5-1, el árbitro en una jugada, en una protesta de un jugador, lo expulsa. A ese jugador le dieron una fecha, un error arbitral o no sé qué pasó, pero supuestamente al árbitro fue un insulto de un jugador que lo insultaron. Él creyó que era Carlos Alberto de Marta y le sacó la roja, sin saber que ese jugador era sordomudo de nacimiento. No sé, lo habrán insultado otro jugador y el que se equivocó fue el árbitro que le sacó la roja. Pero bueno, fue una curiosidad que pasó en esa época del 72. También los vamos a recordar al Racing Club de Avellaneda en el año 76, un equipo muy bueno, sólido, con Carlos Leone, un gran arquero. Jugaba el que había venido de San Lorenzo, campeón del 74, Rubén Glaría, un gran jugador, un 4 de mucha personalidad y se iba mucho al ataque, muy buen marcador, con Luis Papandrea, que también fue el número 2, el líbero de esa época. También estaba acompañándolo Pablo de las Mercedes Cárdenas, un jugador número 6 que es muy buen jugador, metedor, sacador, el stopper de Racing, y Heriberto Correa era el número 3 de Platense, que estaba en las filas de Racing de esa época. Venían jugando Espósito, un jugador muy buen jugador, muy número 5, buen jugador también de lateral en vez en cuando, pero de 8 se juntó también con el otro jugador que era Horacio Magaláes, un gran jugador de Racing de 5, también en el medio, alternaban entre ellos dos, y de 8 estaba Carlos Vicente Esqueo, un gran jugador, jugaba de 4, jugaba de 8, pasó por Boca, por la selección. También Horacio Cordero, un gran jugador que ese también jugaba de 10, de mucha calidad, pase gol, metedor, cuando se tenía que meter se metía. Y también el delantero Hugo Ernesto Gotardi, un jugador peligrosísimo, Gol Tardi, como le puso Víctor Hugo en la época de Estudiante. Todo era gol. Era enorme jugador que hoy ya no tenemos capacidad para poner esos jugadores que saquen un número 7, un 10, que lo que se precisa en Argentina es un 10, solamente un 10, y los 9, cualquier 9 hace goles, pero hay que tener uno que dé pase de gol. También Sergio Fortunato, un número 9 de Central y de Quilmes, un buen jugador para el Racing Club, y Néstor Lionel Escota, el hermano de Héctor, muy buen jugador
se perdió hace muchos años por un accidente en el micro y se nos fue. Pero bueno, un gran puntero izquierdo, goleador, que también pasó en Deportivo Cali con Alberto Jesús Benítez, otro delantero que también falleció allá en Colombia. Un grande, muy jugador en Banfield y en muchos equipos más. Por eso traerle los recuerdos de esos jugadores eran muy buenos. También, como también hubo malos, pero bueno, no se puede comparar los jugadores que uno lo vio, lo escuchó por radio y no los pudo mirar por televisión. Había algunos que los que me están escuchando sabrá lo que yo les digo porque habrán estado algunos en la tribuna, han viajado, han andado en esos lugares en el fútbol argentino. Yo lo escuchaba por radio, tal vez no eran relatores mentirosos, eran muy buenos. Tanto Muñoz como tantos periodistas que pasaron por las radios. También estaba en ese mismo año, en 1976, Rosario Central, atajaba el también suplente, pasó por la selección, Héctor Celada, un buen arquero, atajador de penales, jugó mucho en México. También estaba José González, el uruguayo, José Krajicic, un jugador que pasó también por las filas de River más adelante. Estaba reemplazando también a este hombre que es muy buen número 2 que tuvo Central de esa época, era Aurelio José Pascutini, un gran jugador. También estaba el narigón que le decían Pedro Daniel Killer, un gran jugador, un gran cabeceador, que pasó por Newell's Old Boys, increíble, jugó en Newell's y con su hermano Mario Stanislao Killer también pasó por Newell's Old Boys. Hay gente que muchos no lo saben, los hermanos Killer pasaron por su archirrival de Newell's Old Boys de Rosario. También Jorge Alberto García, el número 3 de Central, muy buen jugador lateral izquierdo. Rossetti, otro jugador muy bueno de Central. Lamberti jugaba también, unos grandes jugadores que pasaron por la historia de Central, y Agonil también. También Magistral, otro jugador considerado de los muy pocos marcadores, pero era muy buen jugador. Había que verlo y solamente con escuchar la voz de Muñoz, y en aquellas épocas no era muy bueno pasarlo. Eran buenos marcadores, jugaban bien al fútbol. También Carlitos Aymar, el número 8 de Central, que metía pata y jugaba, era metedor, jugaba cuando tenía que jugar. Y lo mismo Hugo Sabaño, un líder, un capitán de Central que movía los hilos de todo el equipo rosarino. Ahí estaba Osvaldo Rubén Potente, que llegó de Boca a Central en una época gloriosa de Osvaldo, con una capacidad tremenda de pase, de gambeta, del cabezazo. Por ser la altura que tenía, te cabeceaba y te hacía goles. Convirtió más goles con el pie que con... Pero la cabeza hizo muchos goles. A River le hizo 7. Era goleador, un 10 muy goleador, capaz de... fue más goles que Bocchini, que Alonso hizo. Y también estaba Raúl Bóveda, otro puntero derecho inalcanzable en la velocidad y en las gambetas. Ahí de número 9 estaba el matador Mario Alberto Kempes, que en esa época de instituto vino a Central y era imparable. Jugó en 2 selecciones del 74, pasó por campeón goleador del 78, goleador también en River.
En Central no se le podía ganar a Central ahí con Kempes adelante. También estaba Ignacio Peña, venido también de un gran club, jugó en Boca, un puntero izquierdo imparable, jugaba mucho, uno de los mejores 11 que tuvo Central en su historia. Y bueno, ahí recordándolo un poco a Rosario Central, en una época dura para el fútbol argentino, en el año 78, 76, 77, que era el presidente de la AFA, Cantilo, un hombre que luego lo reemplazó en el 79 Julio Humberto Grondona, y pasaron muchos equipos. Les voy a nombrar a un River de aquella época del 80, 81, para que alguien se acuerde. Si esa fecha exacta, se los tiro para ver si quién faltó en ese equipo. Y atajaba Ubaldo Matildo Filiol, 4 Pablo Agustín Comelles, 2 Alberto César Tarantini, 6 Daniel Alberto Pasarela y número 3 Héctor Osvaldo López. Y Herbasi jugaba de 8, un jugador impresionante que jugaba de 8 también en Vélez Sarsfield. De 5 Reinaldo Carlos Merlo y el 10 Norberto Osvaldo Alonso. Y en la delantera jugaba Ramón Ángel Díaz y en la de 9 Mario Alberto Kempes y Juan Carlos el Milonguita Heredia de puntero izquierdo. Unos equipos tremendos que jugaron en River, pasaron en River. Kempe era un goleador porque Maradona pasó a Boca y Kempe pasó a River. Y tenían esos grandes jugadores como el Milonga Heredia, que era tan grande como Kempe de altura y físico. En esa época no los podías parar. Eran jugadores de mucha potencia de gol, que hoy haría falta tener un Kempes en la Argentina. Pero no salen porque ven el fútbol europeo y pasan todos los equipos jugar, correr y no se divierten en la cancha. No hay alguien que pare la pelota, que juegue, que pare el ritmo como hacía Riquelme, que los jugadores corrían todos y si no tenés alguien que pare y juegue, perdemos el partido o puede pasar cualquier cosa en esos años que estamos viviendo hoy en Argentina, que espero que se recupere Boca, que se recuperen todos los equipos para competir, y porque esta Copa Libertadores va a ser dura. Vienen jugadores de todo tipo a Brasil a jugar, pero Boca ha luchado con mucho temperamento en esa época. Hoy también, hoy estamos, por más que compren jugadores, con la camiseta siempre se les ganamos, con la hinchada. Hay que tener capacidad, gol, nos falta un 10. Insisto que juegue un número 10 en Boca, que traigan uno, para ver qué quería Malcorra, pero se fue a Independiente. Era un hombre muy, muy capaz, jugador, entregador, era muy, muy buen jugador, que se fue para otra institución. Pero bueno, seguimos recordando en estos años que han pasado en el fútbol. Les voy a traer algunos número 2 de esa época. Me voy a acordar de, capaz que hay algunos con alguna nostalgia y se acuerdan. En 1973, Alberto J. Armando le propuso y quiso comprarlo de número 2 a Roberto Alfredo Perfumo, que estuvo en Brasil jugando, pero no se pudo dar, y son cosas del destino, porque ya después pasó para River, de Brasil a River, y bueno, será el destino que vino Pancho Sá
y ahí tenemos dos números dos que jugaron en los clásicos de Boca River, era Sá y Perfumo. También estaba Di Plácido, un número 2 en Colón de Santa Fe, que muy buen número 2, marcador, era un hombre duro, fuerte para jugar, pero impasable también. Estaba Insaurralde también en All Boy, un hombre muy buen jugador que tenía esa saga que era impasable con Dragonetti y Sigliano y Osvaldo Alejandro Pérez en esa saga de All Boy con Pinto también. Mantenían esas réplicas de jugadas como Higli, Morandini, de esa enorme capacidad que tenían para jugarlo. También en aquel entonces era el 2 Mazzoni, un duro marcador central de Unión, y también Reza, jugador de San Lorenzo de Almagro, Ricardo Reza. También pasó en ese de 2, de 4 y de 6, jugó Mario Jorge Holguín, hombre de Dolores, muy buen jugador, campeón del 78. También jugó en el 82, muy en Huracán jugaba Víctor Longo, un jugador de mucha categoría, limpio para jugar, era un estilo como Villaverde, un hombre que nunca golpeaba, era un hombre limpio para jugar. Te ganaba siempre, te ganaba en velocidad, en sacar, siempre estaba primero. Era un hombre que no te iba a golpear de atrás. Era duro, pero excelente jugador. También Hugo Eduardo Villaverde jugaba con lente de contacto y a veces era medio complicado. Si te llega a perder, no podías ver más el partido. También jugaba en Estudiantes Roca, un duro jugador, muy alto, mucha categoría, y también era buen jugador. En La Plata después lo reemplazó el Tata Brown, pero Roca era un gran jugador. No tuvo suerte de ir a la selección, pero quizás algunos jugadores merecieron estarlo, para cumplir, para que alguien los recuerde que en la selección. Por eso estoy yo, para recordarlos si no han jugado en la selección y están en el olvido, como también Del Curto, jugaba el número 4 de Estudiantes de La Plata, un gran jugador. También Toñeri, que también jugó en la selección, jugó en Estudiantes, era metedor, ganador. Lo importante es ser ganador y jugar limpio y bueno, saber perder y ganar, porque el empate ya está de entrada, pero saber perder es mejor para ir adaptándote, que si perdés el partido ya está, pero bueno, a veces podés ganarlo hasta el último minuto, tenés que lucharlo al partido, son 90, hoy están jugando 100 minutos o un poquito más, a veces. A veces los equipos grandes se favorecen un poquito para a ver si podés empatar el partido. Poner 9, 10 minutos. O hay un penal y te arruinan la noche o el día. Pero bueno, hay también Abelardo Cheve, un jugador 4 de Huracán, de muy buena pegada, con una buena defensa como Lobo Jorge Carrascosa y Alberto Fanesi, Víctor Longo y el Chocolate Baley en el arco, unos buenos jugadores, buen arquero, suplente de Filiol en el 78, jugando muy bien en Huracán, jugó muchos partidos en todas las canchas, tajó en Independiente, en muchos equipos de Talleres, también hicieron historia esos jugadores que han movido, supieron elegir
había técnicos muy buenos, supieron en esas canchas argentinas cruzarse y mirar a cada jugador y elegir, como también Luis Antonio Ludueña, un jugador tipo Marcelo Troviani, que, me paro ahí porque Troviani de esa época del 73 al 75 era imparable, jugaba de 5 y no sé si habrá habido un jugador tan inteligente y hábil como Marcelo Troviani. Después lo terminó, salió campeón con Boca 2 veces, con Estudiante de la época que la rompía con García Camboni y Osvaldo Potente, y con Ramón Mané Ponce, otro, y Ferrero. Un gran equipo que salía de memoria con... jugaba Rubén Omar Sánchez en el arco, Vicente Alberto Pernía de 4, Miguel Alberto Nicolau de 2, Roberto Domingo Rogel de 6 y Alberto César Tarantini de 3, 8 Jorge José Benítez, el chino, del 5 era Osvaldo Rubén Potente, jugaba de 10, y Marcelo Antonio Troviani de 5. También estaba Corregado, un gran jugador en el medio de la cancha, Ramón Héctor Ponce, Carlos María García Cambón, Enzo Ferrero y Raúl Letanú. También estaba Nicolás Novelo, un jugador que jugó en los 70, un gran jugador de fútbol, también indiscutido en el fútbol en ese Boca del 75, siguiendo la marcha para otro equipo de fútbol de Boca de los 70, que atajaba Rubén Omar Sánchez, que era suplente de Antonio Roma. Y Boca en ese año también jugaba Roma, Antonio, de 4 el Chapa Rubén José Suñé, el 2 era Julio Meléndez Calderón, un peruano, un gran jugador Julio, quizás uno de los mejores 2 que tuvo Boca en la historia de toda hasta hoy, Roberto Domingo Rogel de 6, y el otro gran número 3 que tuvo Silvio Marzolini, un gran número 3, uno de los mejores 3 que tuvo Boca también. Quizás no hubo un 3 como él, pero bueno, han pasado muchos buenos en esa época y hasta hoy han tenido buenos jugadores. También de 8, otro jugador impresionante, notable jugador de fútbol, como fue Norberto el Muñeco Madurga, Norberto Rubén Madurga, un jugadorazo de 8, al pique al vacío, y jugadores como él no hay. Se ve muy poco que entren al vacío y hacen goles. Un jugador de mucha calidad, inteligente. No sé, alguna vez pensé que era mejor que Rojita. Mirá que Rojita jugaba, pero Madurga y Rojita la rompían en Boca. También el negro con cariño, con Orlando Medina, un jugador uruguayo, metedor, jugadorazo también, de muy buena pegada, muy buen jugador, luchador. Y también en la delantera, junto con Rojita, jugaba Jorge Antonio Koch, un excelente número 7, goleador, ha hecho goles de todos lados, un gran jugador, el ratón Koch. Y también estaba Nicolás Novelo, también Hugo Curioni, 2 jugadores número 9 impresionantes. Novelo más o menos tiraba más a 10 y Rojita también tiraba a 9, a 10, jugaban ahí, turnándose. Y también estaba Ignacio Peña, del que ya hoy les hablé en Rosario Central, un jugadorazo, goleador, inteligente. Tenías a Ramón Ponce también, de esa época, y bueno, había muchos jugadores de esa categoría. También
le vamos a nombrar a algunos jugadores como Roberto Mouso, un número 6, que vistió a Boca la camiseta, Pasarela del River Plate, Enzo Trocero de Independiente, Miguel Ángel Oviedo de Talleres de Córdoba, también estaba Nieto de Instituto de Córdoba y Pablo de las Mercedes Cárdenas de Racing, Papandrea de Racing también. Alguna vez tuvieron a Sánchez Sotelo, jugador de Boca, de River, de Platense y de varios equipos. Lodico jugaba también en Banfield, estaba Lavol, otro jugador de Banfield, y también estaba Sacconi, un número 5 que jugaba también, muy buen jugador. Alguna vez se jugó muy bien al fútbol con esos jugadores que yo le estoy nombrando, que hoy no hay ninguno más. Se nos ha ido en la nostalgia del fútbol con esos grandes jugadores que había y se notaban en los equipos, porque también vamos a Estudiantes de La Plata, en el que también jugaba Oscar Pesano, Del Curto Roca, Horacio Rodríguez y Frasoldati, Santequia, Reguera y Carlos López, también Benito, Hugo Cabeza y Milano. Hugo Cabeza, un uruguayo que vino de goleador, tremendo número 9 y gran cabeceador. También estaban los equipos de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que uno lo sabía de memoria, porque jugaba en ese equipo de Gimnasia, atajaba Butiche, de suplente estaba Dalovere, un gran arquero, suplente también fue titular, agarrándole cuando se fue Butiche la mano en Gimnasia. De Bastiano, un jugador número 4, y Pérez, Rolls y Geofrit, un marcador de 3 de mucho talento, muy buen jugador. También estaba Tutino, un jugador número 8 que tenía también la capacidad como Troviani, como JJ López de jugar en el medio y el Chino Benítez. Tutino era muy buen jugador. Y Abelino Verón, un jugador de muy buena pegada, de muchos quites, una lucha en el medio del campo que también pasaba por millones de camisetas en el medio campo, pero la pelota no pasaba. También estaba de 10 Alberto Daniel Beltrán, un jugadorazo, número 10, otro de mucha calidad, un jugador estupendo para la época y marcando todos los partidos, los goles para dárselo a Douglas Montagnoli. Douglas Montagnoli, ahora estoy recordando el nombre, Montagnoli, peligrosísimo jugador, con Oscar Fornari en la delantera y Jorge Forgés, puntero izquierdo. Una delantera que uno sabía de memoria, de Tutino, Verón y Beltrán, Montagnoli, Fornari y Forgés, en una velocidad que a veces yo me acuerdo de esa época, por eso lo digo de memoria, como también era Newell's Old Boys, que atajaba a Carrasco, Rebotaro, Pavoni, Capurro y Esperandío, Aguerópoli, Gallego y Alfaro, Monte, Yasaldi y Roble, en esa época de los 70 de Newell's, y centrarlo hacía con Carnevali, Gilmetti, Cuchen, Bausa y García, Olarán, Esperandío y Vaca, Bóveda, Trama y Orte. Esas velocidades que a veces los periodistas lo decían y bueno, uno ya lo ensayaba y me quedó grabado en la memoria de darle la velocidad a esos equipos como River, que jugaba Filiol, Comelles, Perfumo, Pasarela y Héctor López, López, Merlo y Alonso, González, Luque y Ortiz. Eran grandes jugadores de esa época que uno tenía
el equipo ahí en la mente, como también Quiroga, Carrica, Villaverde, Trocero y Pagnanini, La Rosa, Galvani, Bocchini, Arroyo, Auti, Bertoni, otro Independiente que también usaba, yo por lo menos usé la velocidad esa para acordarme de los equipos. El próximo programa, que va a ser el 7, les voy a nombrar a grandes jugadores de Atlanta que se han hecho historia en todos los equipos de fútbol. No los quiero nombrar a ninguno porque si los nombro ahora los voy a dejar para otro capítulo más, para el que viene. Ahora nos vamos a concentrar con un equipo o unos arqueros, con Anielo, un arquero de Banfield, y Baglioni, otro arquero de Banfield, y Ricardo Antonio Lavolpe, que pasaron por las filas de Banfield, unos arqueros que jugaban muy bien, abajo de los arcos no se le podían hacer goles, eran inteligentes y tenías que hacerle goles, porque también eran arqueros que era de equipo chico, pero cuando jugaban contra Boca y River se agrandaban. La Volpe era atajador, no era fácil hacerle goles. También el compañero que tajaba en San Lorenzo, Agustín Irusta, otro arquero más, era imposible hacerle goles, de muy buenos reflejos. También Carlos Biasuto, que no tuvo oportunidades mucho en Boca, al traer a Hugo Orlando Gatti, ya no pudo ningún arquero más en Boca ser suplente. Ser suplente debe hacer siempre, pero el titular era Gatti, atajó hasta que se fue. Y bueno, no había más, porque Boca pasaron tantos arqueros en esa época y Gatti seguía siendo el titular. Pasó Biasuto, por nombrarte a Santos, a el arquero Carlos Rodríguez, Pistone, muchísimos para traer. Había que sacarlo a Gatti directo, que fue contra Armenio, que el último, creo que en el 88, 86, 88 ya dejó el arco y lo reemplazó Navarro Montoya, porque lo sacó el Pato Pastoriza y ya fue para la historia. Gatti fue uno de los mejores arqueros que ha pasado en la historia de Boca Juniors. Tanto Vaca, Mena y el arquero cantor Musimesi fueron uno de los mejores en esa época, con Justrich, un arquero bravísimo, bravo para atajar, y no era malo, eran muy buenos arqueros. En cada cual era su época, y como Gatti, que atajó en River, era suplente de Amadeo Carrizo en el 60 hasta el 68. Y bueno, jugaron en grandes equipos. También San Lorenzo se dedicaba a Alessandro, un arquero, muy buen arquero. También Flore, otro arquero de Estudiantes. Y también había Carlos Leone de Racing, Mario Agustín Ceja, otro arquero de Racing, de muy buenos, era muy buen arquero. Lástima que se nos fue de joven, pero bueno, atajó el hijo, tuvo también en Newell, no me acuerdo en otras instituciones, pero bueno, eran grandes jugadores, grandes arqueros. Creo que el único arquero que no atajaba con guante, que ya le dije, era Héctor Pistone, un arquero de 2 metros de altura que atajaba en Boca Juniors. Era para recordarlo porque era arquero de Tigre, de Almirante Brown, un arquero que lo tenía, trajo el Toto Lorenzo, que sabía elegir jugadores, era muy bueno en ese sentido Lorenzo, pero bueno, tiene su etapa, como la pegó en los 70, en los 80 lo echaron.
no le hicieron caso, ya la radio, la tecnología, había cambiado todo, no le hacían caso, los jugadores cada cual iba a su casa y concentraban ahí en Boca lo del 70, no se iba nadie a la casa. Y bueno, ahora cambió todo, es todo joda, todo joda. Antes capaz que había joda también, pero jugaban al fútbol, eran serios, algunos, algunos se hacían las escapaditas, pero bueno, como todo, ¿viste? Como muchas veces ha jugado jugadores de mucha categoría en el fútbol y bueno, tienen sus escapadas para los bailes, para las fiestas y después aparecen jugando en primera, que eso es lo raro que lo dejen los dirigentes en esta época. Pero bueno, vamos a recordar un poquito más y ya me voy a ir para ver cómo sale en este programa 6. Si les gustó, le nombré tantos jugadores, capaz que los volví locos, pero recordándole esos equipos de fútbol, quedan en el recuerdo, en la memoria de tantos jugadores. Me faltan como 40 equipos más. Tal vez más adelante le siga apoyando al Divisional B, ahí en Nacional, que relataba Jorge Bullrich con Norberto González y Carlos Hugo Menéndez, y también en los comentarios de Julio César Calvo, en esos gigantes, esos sábados gigantes que le daba la voz inconfundible de Jorge Bullrich, en esos relatos impresionantes contra ese arquero que tenía Tigre, Casetari y Pellegata, un hombre de 6, muy buen jugador, para recordarlo un poquito, y también recordar aquel Quilmes también, muchos pasaron por las divisiones de la B, recordar a Omar Hugo el Indio Gómez, un jugadorazo de Quilmes, goleador, luchador, campeón en el 78, un gran jugador, no tuvo oportunidades en la selección, era un gran jugador, era goleador. Omar Hugo el Indio Gómez era un conductor muy bueno, goleador, era joven en esa época y bueno, todos eran jóvenes en esas épocas del fútbol y ya hoy ya y algunos ya no está, tampoco se ha ido y bueno, hay que quedarse con los recuerdos y recordarlos y no olvidarse de estos jugadores que les estoy nombrando. Les voy a traer en otro programa también al que la mencioné, a Atlanta, y también algunos equipos de Boca, de River, de Racing. Pidan que yo les traigo las formaciones, los recuerdos, alguna estadística. Me voy a acordar de un hombre que falleció ayer, saludo a la familia, Walter Durso, un jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, también pasó por River, pasó por Vélez, por Alboy, por muchos equipos, y quedó en una anécdota en 1972, un partido que jugó Vélez Sarsfield contra Gimnasia en cancha de Vélez, en Liniers, donde el partido iba 2-2 y faltando ya en agónico, puso el 3-2 después de 15 años que no le podía ganar a Vélez, logró ganarle a Vélez con gol de Durso, y con ese gol de Durso un hombre salió millonario porque ganó el PRODE, Mercedes Ramón Negrete, que ganó en esa época 391 millones de pesos de esa época, no sé cuánto sería de plata, pero fue millonario con ese gol, porque con el empate no sacaba nadie el PRODE, era
esa época en ganar el Prode era tremendo porque eran tres, pero se jugaba bien. El Prode eran 13 puntos, 6 dobles y 3 triples. Mucho era difícil ganarlo también porque había que invocarlas. Muchos sacaron muchísimo. Capaz que sacaban 100 o 200 personas y era poca plata. Pero ese lo ganó solo gracias a ese gol de Walter Durso. Y bueno, fue una anécdota cortita de esa época del 72, donde Huracán también en el recuerdo con esa anécdota también contra Estudiantes de Marta. Y bueno, los dejo, suscríbanse en el canal y vemos cómo vamos y cómo seguimos recordando estos grandes equipos de fútbol de la época de los 70, ya pasé hacia el 40, hacia el 80, los voy a volver loco, pero se van a acordar de los jugadores para no olvidarse de esos grandes jugadores de fútbol que han pasado por las instituciones. También le voy a traer a Instituto de Córdoba, un gran equipo que tenía en los 70. Los voy a traer a ellos, Atlanta, Instituto, y también algunos equipos de Racing, de Boca, River, para no dejarlos a Independiente, a Estudiantes, a San Lorenzo, a Huracán afuera. Vamos a hablar de todo. Opinen en el video, a ver cómo salió el video, si les gusta. Y bueno, vamos para adelante avanzando. Suscríbanse al canal y bueno, ya está. Será hasta el próximo programa. Vemos cómo nos va en este programa, a los comentarios, súmense y bueno, a ver cómo salió el video, comenten, pidan jugadores que yo les traigo, a ver quién se acuerda de algún jugador de esa época, o lo saquen por alguna revista y yo les traeré y les comentaré de esos jugadores. Creo que muy poco me he olvidado de esos equipos, pero bueno, sigo teniendo la memoria. Ustedes ven que no lo estoy leyendo ni nada, no me quedan en el recuerdo. También en vez en cuando miro y leo en esta estadística. Me gusta el fútbol de aquella época. En esta me gusta Boca solamente. Pero bueno, no ha quedado con la tribuna y con la hinchada de Boca, que es lo más grande que hay en Argentina y en el mundo. No hay un estadio y la hinchada no hay con qué darle. Es la mejor, digan lo que digan. Los voy a recordar a todos los equipos de fútbol porque me gusta el fútbol. Boca es lo más grande que hay en Argentina. Pero bueno, me gusta recordar los jugadores de todos los equipos y no me gusta hablar mal de ningún jugador. Vamos a salir adelante. Agreguen y comenten y suscríbanse al canal. Será hasta mañana, hasta siempre. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.